Este proceso tiene sus antecedentes históricos en las independencias americanas, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX. Se inició en el subcontinente indio, para luego extenderse por el resto de Asia y África. En su desarrollo durante la época actual, ofrece diversas fases y caracteres, a partir de sus orígenes en el periodo de entreguerras. Entre 1945 y 1955, en la inmediata posguerra, que constituye la primera fase de la descolonización, se extienden los movimientos nacionalistas principalmente por Asia, y se registran las revoluciones e independencias de casi la totalidad de los países de Asia Oriental, Meridional y del Sureste, así como del Próximo Oriente, culminando este proceso en la Conferencia de Bandung en 1955, que reúne por primera vez a los países afroasiáticos independientes y los configura como una nueva fuerza internacional. La segunda fase, de 1955 a 1970, se centra la descolonización en la que toma carácter formal el llamado Tercer Mundo, y a través de varios momentos que tienen como antecedente inmediato la Revolución Egipcia de 1952. Se propagan los movimientos nacionales y de liberación africanos, y se producen igualmente las revoluciones e independencias de los países de África, que se constituyen como estados independientes. También durante esta fase se completan y culminan las independencias y revoluciones de los países árabes y asiáticos. Entre 1970 y la actualidad se extiende la última fase en la que se produjo la independencia de las últimas colonias africanas y de otros territorios que eran residuos de la etapa colonial, como Hong Kong, de vuelta en 1997 por Reino Unido a China, Macao, de vuelta también a China en 1999 por Portugal, o Timor Oriental, perteneciente al Imperio Portugués y ocupada luego por Indonesia. Alcanzó su independencia en 2002. Aún hoy existen zonas del mundo que la ONU considera territorios no autónomos, algunos de los cuales son reminiscencias de los imperios coloniales. La descolonización del sureste asiático fue en gran medida una consecuencia de la derrota japonesa, pero también influyó en ella la voluntad expresada previamente por las sociedades indígenas, como fue el caso de India, a quienes las circunstancias vividas durante la guerra les proporcionaron muchos incentivos. Uno de los procesos más importantes de la posguerra fue la liberación nacional de las colonias europeas en Asia y África. Estas regiones habían sido afectadas por la Gran Depresión durante la década del 30 y habían aportado hombres y recursos a los esfuerzos bélicos de sus colonizadores durante las dos guerras mundiales. Estas experiencias colectivas llevaron al surgimiento de una identidad nacional y al surgimiento de movimientos independentistas. Quienes lo encabezaron fueron, en muchos casos, personajes educados en universidades europeas, que deseaban para sus países la misma prosperidad que habían visto en el viejo continente. La Segunda Guerra Mundial trajo una fuerte aceleración al proceso de crisis de los sistemas coloniales. El desprestigio de las metrópolis en sus respectivos imperios coloniales debido a la rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda. El imperialismo inglés, derrotado en gran parte de Asia, sufrió una situación parecida. El enrolamiento de colonos en los ejércitos de Reino Unido y la Francia Libre. Un ejemplo lo constituyen los más de 2 millones de hindúes que fueron movilizados por el Imperio Británico, o la mayoritaria presencia de magrebíes en el ejército francés que luchó en Italia junto a los aliados. La sangre derramada legitimó las reivindicaciones de los pueblos colonizados. Estados Unidos y la URSS defendían posturas anticolonialistas. Los norteamericanos apoyaron la apertura del mercado para sus capitales y productos. Los soviéticos lo hicieron desde su propia ideología anticapitalista y antiimperialista. El rol de la ONU como impulsor del proceso descolonizador, correspondiente al acuerdo de las dos superpotencias, al que pronto se fue uniendo el voto de los países que iban naciendo en el proceso. La independencia de la India estuvo organizada en torno al Partido del Congreso, fundado en 1885. Desde la Primera Guerra Mundial fue liderado por Gandhi, defensor de la no violencia y la resistencia pacífica, junto a su discípulo y principal líder político del movimiento, Nehru. Reclamó insistentemente la independencia, concretando esta demanda en la resolución Quit India de 1942. La victoria de los laboristas de Leh en 1945 facilitó las negociaciones que se iniciaron ese mismo año. Muy pronto surgieron dos posturas enfrentadas.
Mientras que Gandhi y Nehru defendían el mantenimiento de un único Estado multirreligioso, el líder de la Liga Musulmana, Ali Jinnah, planteó la partición de la colonia en 2 estados, uno hindú y otro musulmán. Tras una guerra civil que desgarró al país en 1946 y 1947, Nehru finalmente accedió de la idea de la partición, reuniéndose en junio de 1947 la Conferencia de Nueva Delhi con Jinnah y Lord Mountbatten, en representación del gobierno de Londres. El resultado fue el nacimiento de 2 estados independientes en agosto de 1947, la Unión India, de mayoría hindú y dirigida por el Partido del Congreso de Nehru, y Pakistán, de mayoría musulmana. Pero la delimitación de fronteras comúnmente aceptadas entre ambos estados resultó por completo imposible sin que la pertenencia de ambos a la Commonwealth sirviera para solucionar el conflicto. Una guerra abierta entre 1947 y 1948 no sirvió para resolver la disputa especialmente grave en el caso de Cachemira, en donde el Maratha era hindú pero la población musulmana. Las transferencias de población que acompañaron esta partición se convirtieron en un brutal baño de sangre. Gandhi se opuso a esta división y realizó enormes esfuerzos por lograr una convivencia pacífica entre hindúes y musulmanes. Sin embargo, fue asesinado en 1948 por un fanático hindú, sin haber alcanzado ese objetivo. En la independencia de Indonesia, los japoneses derrotaron y desalojaron a los holandeses en 1942. Favorecieron el desarrollo de movimientos nacionalistas, dirigidos por Sukarno. Poco antes de retirarse a las tropas niponas, el 17 de agosto de 1945, se proclamó la independencia de Indonesia. También, en Indochina, lo sucedido durante la guerra resultó de importancia decisiva para el proceso descolonizador. En marzo de 1945, liquidada la presencia francesa por los japoneses, fue proclamada la República de Vietnam. A partir del estallido de la Guerra de Corea, la de Indochina se convirtió en otro punto más de conflicto entre las superpotencias. En enero de 1950, Ho Chi Minh consiguió el reconocimiento por parte de soviéticos y chinos. Hasta 1950, el gobierno no se manifestó dispuesto al abandono. Un año antes, solo un quinto de la población estaba a favor del mantenimiento de una Indochina francesa. La guerra, en cierta forma, permaneció oculta a la vista de la población. A pesar de las protestas de los comunistas, tan solo 70.000 franceses combatieron en ella. De ellos, 19.000 murieron, junto a una cifra 3 o 4 veces superior de soldados coloniales. Así quedó presagiado lo que habría de ser el fin del Imperio francés en años sucesivos. Just left your